En este módulo les voy a hablar sobre la Constitución de 1991, que es precisamente la Carta Magna o el documento que establece las normas máximas que se aplican en nuestro territorio. La Constitución Política de 1991 fue producto de una reforma de una Constitución que teníamos desde 1886. Esa Constitución, que también la llamamos Carta Magna, es como la ley máxima y suprema de un Estado. En esta se especifican los principales derechos y deberes que tienen los ciudadanos, se define la estructura del Estado, el funcionamiento y la organización. En Colombia, la modificación de la Constitución se dio en 1991 después de 100 años de mantener una Constitución que ya no era muy acorde con las dinámicas de nuestro país. El proceso para que se diera esa reforma constitucional partió de una convocatoria para reformar la Constitución. En la presidencia de Virgilio Barco se estaba negociando la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre esos el M-19. En esa discusión, los guerrilleros, digamos, en negociación, consideraron muy importante reformar la Constitución de 1886 porque pensaban de hecho que en esa Constitución no había lugar para otras formas de pensar diferentes a las tradicionales de los partidos liberal y conservador. Y pues en esa negociación el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes son los escenarios en los cuales se discuten los cambios que se dan para generar una nueva constitución. Desafortunadamente, el gobierno no quiso aceptar esta propuesta por diferentes motivos. Uno de ellos es que en los años 80 los carteles del narcotráfico eran muy poderosos y lo que el gobierno dijo en su momento es que esta reforma iba a apostarle por favorecer a los carteles para no aprobar algo que se llamaba la extradición. La extradición básicamente era una norma que permitía que si alguien había cometido un delito en otro estado o en otro territorio, se pudiera solicitar que esa persona fuese llevada a pagar la pena en otro país. Había una presión internacional respecto de eso porque los Estados Unidos consideraban importante que se aprobara la extradición para poder llevar a juzgar allá, sobre todo a muchos de los narcotraficantes. Entonces el gobierno de Virgilio Barco pues temía que eso pudiera pasar, que la reforma a la Constitución abriera la posibilidad de que no se aprobara la extradición. Y en ese sentido, se va a desarrollar un movimiento muy importante que es el que va a impulsar la creación de la Constitución de 1991. Ese movimiento le llamaron la séptima papeleta. Resulta que un grupo de estudiantes, apoyados también en organizaciones sociales, que se conformó en 1989, supo pues de la demanda y de la necesidad que hacía el M-19 en sus negociaciones para reformar la Constitución de 1886 y estuvieron de acuerdo en que habían muchas cosas de esa Constitución que ya no le servían a la sociedad colombiana. Por tanto, empezaron a generar movilizaciones que buscaban impulsar una reforma constitucional y que esa consulta que le iban a hacer a la gente de si se reformaba o no la Constitución y quiénes iban a conformar la Asamblea Constituyente, quiénes iban a escribir esa nueva Constitución, se pudiera realizar en las elecciones de marzo de 1990. Tal fue la movilización que finalmente logran que se haga esa consulta.
Se llamaba el movimiento de la séptima papeleta porque en esas elecciones de marzo de 1990 se iba a votar por 6 cosas, por tanto iba a ser la séptima papeleta en la que las personas iban a tener el derecho de votar. Esto realmente, por ser una iniciativa ciudadana, no fue como un mecanismo muy formal de elección. Simplemente quien quería votar por la séptima papeleta la solicitaba y votaba a favor de pronto de una constituyente. Aunque eso no fue oficial, como lo acabo de decir, el conteo que se dio de manera informal en las elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor, de 7,6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor de una asamblea constituyente. Aunque digamos que fue más un mecanismo de participación ciudadana en que la gente tuvo la oportunidad simplemente de expresarse, y aunque no fuera un ejercicio muy formal, el gobierno nacional atendió la medida y el 9 de diciembre de 1990, convocaron elecciones. César Gaviria, que era el presidente recién elegido, convocó elecciones para conformar la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente tuvo participación de muchos sectores políticos, entre esos excombatientes del M-19, por ejemplo, hicieron parte, así como líderes y representantes de los partidos liberal y conservador y de otras fuerzas ciudadanas, que tuvieron la posibilidad de discutir por un tiempo cuál iba a ser la nueva constitución. Para poder tratar todos los temas en un tiempo no tan largo, la Asamblea Constituyente se organizó a través de 5 comisiones permanentes. La comisión primera analizaría y redactaría los principios, derechos y la reforma constitucional como tal. La comisión segunda discutió la autonomía regional. La comisión tercera se enfocó más en todas las reformas al gobierno, al Estado y al Congreso, a la estructura como tal de las ramas del poder público, por ejemplo. La comisión cuarta se enfocó en la administración de la justicia y en el Ministerio Público. Y la quinta atendió temas económicos, sociales y ecológicos. Parte, digamos, de las cosas que la Constitución del 91 va a tener o va a incluir es precisamente los derechos más colectivos. Bueno, más otra cantidad de aspectos que incluyó por tratarse de una constitución bastante progresista que transformó, por ejemplo, o dio el paso de un estado muy cercano a la religión católica a un estado laico con libertad de cultos, por ejemplo, e incluyó y reconoció la diversidad étnica y cultural que tiene nuestro país, incluyó mecanismos de participación democrática y de protección de derechos que no existían, como la tutela, que es una herramienta poderosísima de la que vamos a hablar en otro de nuestros módulos. El proceso de discusiones entonces se dio hasta el 4 de julio de 1991 y la versión final de la Constitución quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Se organizó en 14 títulos, uno de ellos pues con disposiciones transitorias, que eran como normas que se necesitaban de manera temporal para poder dar el paso de las reglas que teníamos en la Constitución anterior a la nueva Constitución. Y cada título se subdividió en capítulos específicos. Por tanto, la Constitución pues se va a dividir en una serie de títulos, desde los principios fundamentales, los derechos, las garantías y los deberes, cómo se va a definir los habitantes y cómo se va a organizar el territorio. De hecho, esta Constitución va a ser un cambio en la forma como se organizaba el territorio. Se van a crear los departamentos y los municipios, se van a reorganizar, digamos, muchas de las fronteras departamentales respecto de la organización previa a la Constitución del 91.
Como les decía, se van a crear mecanismos de participación democrática, pluralismo político, para dar la oportunidad de generar nuevos movimientos y partidos políticos. Se va a reorganizar el Estado también, las ramas del poder público. En el título noveno pues se van a establecer como todas las condiciones de las elecciones y de la organización electoral, cómo van a funcionar los organismos de control, que también es un aspecto súper importante que va a ayudar de pronto eh, a equilibrar los poderes y a controlar a los funcionarios públicos, el gasto público y demás. También va a definir aspectos muy importantes respecto al régimen económico y de hacienda pública, cómo se recaudan y se organizan la inversión de los recursos del Estado. Esta, digamos, versión inicial de la Constitución pues ha tenido muchas reformas. Las reformas, digamos, son procesos de cambio específicos, artículos concretos de la Constitución que pues se han dado paulatinamente. Y pues finalmente las disposiciones transitorias que dieron paso a la creación de leyes específicas que modificaron muchas de las maneras de funcionar del Estado, del sector salud, de las pensiones, que luego se van a convertir en leyes que van a ser como tangible lo que quedó escrito en esta Constitución.